Noticias más importantes de República Dominicana y el mundo al instante. Comenzamos. Trump dice a la CNBC que no le importa que las negociaciones con Irán se hayan bloqueado. ¿Por qué está diciendo esto y cuál es la estrategia que no te están contando? Porque lo que no te están contando es que cada día que pasa la posición de Trump es más fuerte, la de Irán es más débil y a la vez la razón por la que no le importa es porque la relevancia de Irán en el comercio y en el petróleo global se está demoliendo a pasos agigantados. Todos esos factores añadidos al hecho de que él sabe que el tiempo juega a su favor con un régimen iraní que está devastado económicamente y también en cuanto a liderazgo. No lo olvides, fíjate en esto. Las palabras han dejado al mundo alucinados y sin embargo, como suele ocurrir con ese Trump Derangement Syndrome, con ese odio a Trump, ese síndrome de odio a Trump, pues lo que lees por ahí es como que Trump pues que no tiene una estrategia. Sin embargo, hay una estrategia muy clara. Vamos a ver primero un par de factores. Factor número 1. Sobre las elecciones de medio término. Fíjate. And we've had great support from other nations, by the way. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that, very simple, Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world. I'm not doing it just for us. Ojo. No me importan las elecciones de medio término. Lo estoy haciendo por el mundo, no solamente por nosotros, y es muy sencillo. Irán no puede tener un arma nuclear. Fíjate. And we've had great support from other nations, by the way. We don't need it at all, but we've had great support from others. Hemos tenido un enorme apoyo de otras naciones, todos los países del Golfo, Turquía, etcétera. Muy importante, todos los países de la Liga Árabe, prácticamente todos, estamos hablando de Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos, Qatar, Omán, Jordania, etcétera, y también, por supuesto, no lo olvidemos, Turquía. Es que importante. Other nations. The problem is you always get the support when you don't need it. When you need it, you don't get the support. ¿Y qué dice? Lo que dice es, han tenido un enorme apoyo, aunque no lo necesitan. Pero repito, déjame repetir la primera parte por si no la has oído bien. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that, very simple, Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world. I'm not doing it just for us. Factor número 1. No me preocupan las elecciones de medio término. No estoy llevando a cabo la política internacional y la política en cuanto a la dictadura iraní por una cuestión electoralista a corto plazo, sino por el mundo y porque es importante. Segundo, Irán no puede tener un arma nuclear. Así de sencillo. Por supuesto, el titular que inmediatamente te ha puesto encima de la mesa el mercado ha sido el de este comentario a la CNBC, esencial de entender, que es: no me importa si las negociaciones con Irán se han acabado. Interesante, ¿verdad? Pues vamos a analizar con detalle esta frase que ha creado tantísima polémica. Ha dicho literalmente que no le importa si las negociaciones con Irán se han acabado. Y claro, la pregunta es inmediata, ¿pero por qué el presidente diría algo así en medio de una crisis geopolítica y de unas negociaciones tan importantes, con el petróleo bajo presión, Israel en el centro del tablero y con el estrecho de Hormuz como amenaza permanente? La respuesta es que Trump está claramente orientado a que sabe que está negociando desde una posición de fuerza. Vamos punto por punto. Primero, la crisis geopolítica se ha terminado en el momento en el que los países del Golfo se unen a Estados Unidos, a Israel y a Turquía y llegan a un acuerdo tan importante que aísla radicalmente a Irán. Número 2, Israel en el centro del tablero sabe que tiene que seguir defendiendo su posición con respecto a Hezbollah y con respecto a Hamas y por supuesto no nos olvidemos que la capacidad nuclear de Irán está completamente demolida, tienes un vídeo mío, y que el estrecho de Hormuz, y esta es la clave, importa cada vez menos para el comercio global, para las necesidades del mundo y los países del Golfo día tras día encuentran nuevas rutas diferentes. El
80% de los volúmenes que pasaban por el estrecho de Hormuz se han reorientado o compensado con exportaciones de Estados Unidos. Eso es lo que sabe el presidente Trump. Así, lo que sabe el presidente Trump es que Irán tiene mucho más que perder que Estados Unidos y que la Unión Europea. Y aquí está la parte absolutamente esencial, y minimiza el impacto de la subida del petróleo sabiendo que el precio bajará en un plazo muy corto. Y fíjate cómo reaccionó el petróleo ante las noticias de que se cortaba la negociación con Irán por parte del régimen iraní, y a la vez que decía el presidente que no le importa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasó? El petróleo inicialmente rebotó un 7% y terminó perdiendo fuelle rápidamente a lo largo del día. Y esto ya nos da una pista muy importante. Trump no está transmitiendo ningún tipo de ansiedad ni ningún tipo de urgencia. Y además lo ha dicho muy claro, no me importan las elecciones de medio término, lo que me importa es que Irán no puede tener un arma nuclear y lo que me importa es la seguridad del mundo. Está transmitiendo una confianza en que el tiempo juega a su favor. Y así es evidente. Lo dicen los medios de Arabia Saudí, los dicen los medios, por supuesto, también de Qatar y de Emiratos, y la evidencia de que se han puesto en el mercado ya más de 4 millones de barriles al día para compensar a Irán. ¿Quiénes son los grandes afectados? Por supuesto, cuanto más tiempo pasa, sabemos que, 1, las exportaciones de Irán necesitan que el estrecho de Hormuz esté abierto. La amenaza de Irán siempre ha sido la siguiente: vamos a cerrar el estrecho de Hormuz a todo el mundo excepto a nosotros. Lo que sabe Trump es que eso no va a ocurrir. Lo que sabe Trump es que se va a mantener el cierre para todo el mundo, incluido Irán. ¿Y qué es lo que pasa? Que el 80% de las exportaciones de Irán necesitan que el estrecho de Hormuz esté abierto, que el 25% del Producto Interior Bruto de Irán necesita que esté abierto el estrecho de Hormuz porque por ahí pasa esa cantidad tan increíble de la economía iraní. Y tercero, por supuesto, que el 65% de los ingresos fiscales del régimen iraní dependen del estrecho de Hormuz. Por lo tanto, el que más depende del estrecho de Hormuz es Irán. ¿Y quién está ganando en esta batalla? Vamos a hacer un análisis bien sencillo. La economía norteamericana está creciendo a un 3,8% interanual para el segundo trimestre de 2026. Las estimaciones más conservadoras hablan de un 2,5%. El paro está en un 4,3% y se crean 150.000, 200.000 puestos de trabajo cada mes. Es más, los salarios reales están creciendo y la inflación está controlada por debajo del 3,8%. Bien, en Irán la economía está devastada, está en depresión económica, ha perdido entre un 17 y un 19% del Producto Interior Bruto. La inflación en Irán es de más del 115% con los últimos datos que tenemos. La destrucción económica es brutal y lo más importante, la moneda de Irán se ha hundido completamente en un entorno en el que nadie la quiere y por lo tanto el régimen está ahogado por los ingresos, por los gastos y también por la situación económica. No es ninguna casualidad que el régimen iraní mantenga la prohibición absoluta de la utilización de Internet para las redes sociales a los iraníes. Y esta parte es clave, porque al mostrar su debilidad con el estrecho de Hormuz, ya que es el que más depende del estrecho de Hormuz, y al mostrar su debilidad teniendo que prohibir Internet para callar a los ciudadanos ante las protestas que llevan haciendo desde hace años por el desastre económico del régimen, lo que ha mostrado el régimen es su debilidad suprema. Y con el acuerdo de Estados Unidos con el resto de los países del Golfo, y con la salida de Emiratos de la OPEP y la posición global de Arabia Saudí y también de China, la realidad es que Irán no tiene ningún as en la manga, por eso no le importa. Irán ha perdido la capacidad naval, la capacidad aérea y el equipamiento. La Casa Blanca proyecta la idea bien clara de que el régimen iraní no es que llegue debilitado a la mesa, es que no tiene con qué negociar. Y cuando llega debilitado, romper las negociaciones no es nada más
que una algarada. No es una demostración de fuerza del régimen iraní, sino un salto al vacío. Es más, Trump está convencido de que el estrangulamiento económico y energético continúa dando ventaja a Washington y que además esa ventaja aumenta cada día. En las últimas negociaciones, Irán ha girado alrededor de dos elementos decisivos: el programa nuclear y la reapertura total del estrecho de Hormuz. Trump insiste en que Irán debe renunciar de forma permanente a las armas nucleares y que el paso por Hormuz debe quedar permanentemente abierto y sin restricciones. Pero no le importa porque ni un 1% de los volúmenes del estrecho de Hormuz van a Estados Unidos y el más perjudicado es Irán, que depende en el 80% de sus exportaciones del estrecho de Hormuz, y China, que es el mayor receptor de los volúmenes que pasan por el estrecho de Hormuz. Esto significa que el verdadero plan de presión no es solo militar, es comercial, energético y financiero. La moneda iraní demolida. El estrecho de Hormuz es el gran cuello de botella del mercado petrolero mundial, pero cada vez importa menos. Y este elemento es absolutamente clave. Es decir, el estrecho de Hormuz ha pasado de ser un arma estratégica de Irán a ser su mayor debilidad. Claramente, al mostrar sus cartas inmediatamente, el régimen se ha debilitado como no se podía ver en ninguna otra circunstancia geopolítica. Número uno, ha puesto encima de la mesa y mostrado al mundo que el mayor perjudicado por el estrecho de Hormuz es el régimen iraní, que depende completamente, prácticamente completamente para sus exportaciones del mismo. Y por lo tanto, al intentar cerrarlo para todo el mundo, excepto para ellos, Estados Unidos lo ha cerrado para ellos. Y con ello le está perjudicando el régimen iraní a China, que es el mayor receptor de esos volúmenes. Por eso Trump puede permitirse aparentar esa frialdad. Y aquí es donde aparece el as en la manga. No es solamente una carta, es una combinación de cartas. La primera es el control de la escalada. Trump sabe que puede subir y bajar la presión sin necesidad de conceder nada, porque Irán además necesita alivio económico, acceso a activos congelados y una salida a la asfixia que han creado ellos mismos al cerrar el estrecho de Hormuz. La segunda es que el eventual acuerdo discutido en mayo ya contemplaba un memorando de 60 días para prorrogar el alto el fuego, iniciar conversaciones nucleares y avanzar en la retirada de las restricciones del estrecho de Hormuz, mientras se mantenían las condiciones duras sobre el programa atómico iraní. Todo esto ha dado a Washington una herramienta muy útil: ganar tiempo sin renunciar a la presión. La tercera carta, y probablemente la más importante, es el dinero. Irán, una moneda devastada, salida de capitales descontrolada y, por supuesto, no recibe los miles de millones de dólares que necesita para mantener su influencia. Trump ha dejado claro a finales de mayo que no va a haber intercambio de dinero por el momento y que cualquier alivio económico está condicionado a dos exigencias concretas: se acabó el programa nuclear, se acabó el cierre del estrecho de Hormuz. En otras palabras, la administración estadounidense se reserva el premio final, que sería el alivio financiero y sancionador, como palanca máxima para doblar la posición iraní. No una negociación entre iguales, sino que el tiempo juega a su favor. El nuevo orden económico mundial, ya en cuarta edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Por eso Trump dice que no le importa si las conversaciones se rompen. No tiene que demoler, no tiene que atacar a Irán. Ya está demolida su posición y su infraestructura nuclear. Lo que tiene que hacer es que la economía, la realidad financiera y la realidad energética sigan dejando a Irán como lo que es un paria internacional. Porque su cálculo político es que la amenaza de ruptura perjudica cada vez más a Teherán y cada vez menos a Washington. Y si Irán se levanta de la mesa, no está generando más presión, es que empeora su posición. Se arriesga a más aislamiento, que ya es, a más tensión militar, a más dificultades económicas y a perder la pequeñísima ventaja que podía tener en algún tipo de negociación. Y además hay otro
elemento que explica el tono del presidente Trump cuando dice que no le importa. Trump proyecta la fortaleza de cara a los mercados y de cara a su base política. Impresionante el rally y caída del petróleo simplemente con unas palabras de Trump. Si mostrase preocupación por el fracaso de las negociaciones, daría a entender que necesita un acuerdo urgentemente. En cambio, lo que está diciendo es que no le importa. Lanza un mensaje doble. A Irán le dice, yo no tengo prisa. Y el mercado le dice, confío totalmente en que el petróleo no se va a descontrolar porque tenemos la llave como el mayor productor de petróleo y de gas del mundo. El presidente Trump sabe que tiene la sartén por el mango porque combina presión militar, control financiero, influencia sobre el tablero energético y coordinación con Israel y todos los socios árabes. Todos. Ese es el núcleo de la confianza y ese también es el verdadero as en la manga. Hacer saber a Irán que romper la negociación no es una amenaza para Estados Unidos, sino un error monumental para el propio régimen. Que no tenga Deja tu comentario para que no te pierdas los próximos videos de Radar Informativo RD.